Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Jurídicamente MX, el espacio en el que platicamos de todo lo jurídico, lo legal, de todos los contextos importantes de nuestra sociedad. Soy Rodrigo Ortiz del Jure. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que cada día, gracias a ustedes, tiene más auditorio. El día de hoy nos encontramos de lujo. Tenemos un invitado que es una de las personas del sureste con más trayectoria en el medio de comunicación política, y vamos a platicar sobre varios aspectos. Ernesto Guerra de la Peña. Así es. Una disculpa. No te preocupes. No, encantado de estar en tu podcast. Digo, ya lo he visto bastante, entonces me interesa mucho hablar de los temas de agenda, también un poco más de la trayectoria que hay detrás del hombre de las noticias y del análisis político, ¿no? Porque muchas veces no conocemos más allá. Y te agradezco muchísimo la invitación de poder estar aquí. Muchas gracias. Platícanos, Ernesto, ¿quién eres? Platícanos el lado humano de ti. Claro, pues soy Ernesto Guerra de la Peña, tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Modelo, una maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral. Llevo ya 15 años como columnista del Diario de Yucatán, como analista político, analizando el tema internacional, nacional y local, en temas también relacionados con los derechos humanos, la salud mental y bueno, todo lo que conlleva pues las problemáticas más importantes de Yucatán. Hace 2 años me convertí en conductor también de noticias, en donde tratamos de, a través de esos micrófonos, dar a conocer las noticias de una manera mucho más amena, y informando a la gente de los temas que acontecen y que son bastante importantes para tenerlos en cuenta. La sociedad yucateca ya te conoce, te ven en tu noticiero todos los días, y pues obviamente vamos a platicar de cosas importantes. De esta plática, eres experto en comunicación política. ¿Qué significa eso? Para que la gente entienda qué es la comunicación política. Claro, la comunicación política podría ser como la materia que analiza la manera en la que se desenvuelven ciertos actores políticos, ciertos discursos, ciertas narrativas que hacen que el político tenga un resultado positivo o negativo, ¿no? Hablamos desde la comunicación institucional, que pudiera ser una persona que está en un cargo de elección popular, o pudiera ser una campaña, ¿no? Una campaña política. Esas son dos comunicaciones totalmente distintas, son disciplinas totalmente diferentes, pero cada una pues tiene ciertas áreas de complejidad, y lo que nosotros hacemos es tratar de generar una buena estrategia para que el público objetivo esté contento con las acciones que esté cometiendo cierto funcionario o cierto actor. Muchas gracias, mi estimado Ernesto. Hubo un fenómeno en Yucatán hace unos meses. Cambiamos de color. Yo me acuerdo cuando leía mucha prensa, reportajes, tema nacional, y las encuestas, la mayoría de las encuestas daban como ganador absoluto a un partido. Pero llegó el día de las elecciones y cambió la balanza. Es más, fue un fenómeno muy sui generis, porque todos decían que Yucatán era la cereza del pastel para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así fue. Cambiamos de color. ¿Qué nos puede decir? Dame un análisis político sobre qué pasó, cómo es que cambiamos, cuál fue el entorno de la sociedad, o por qué la sociedad yucateca decidió cambiar de colores en gobierno, cambiar de colores en legislatura y en muchos municipios de nuestro estado. ¿Qué pasó? Pues realmente leerlo así, ¿no? A mí me gustan mucho las encuestadoras, algunas no tanto. Hay que tener mucho cuidado al momento de leer las encuestas, porque sabemos que unas que otras ya han sido utilizadas muchas veces como propaganda política, más como un estudio de caso importante. Creo que se confiaron demasiado de parte de la campaña de Acción Nacional en conjunto con esta alianza con el Partido Revolucionario Institucional, que nunca se había dado, hay que leerlo así. Era un bipartidismo en el que vivíamos desde hace muchísimos años, una narrativa que ya estaba preestablecida, ¿no? En el escenario local, mucha gente de manera muy tradicional vota por ciertos partidos políticos, y el hecho que ahora en este momento se les dijera a la gente, oye, ahora vamos juntos, ¿no? Siendo siempre archienemigos, hizo que la propia gente no entendiera esta alianza, y creo que se vio, no solamente en el ejemplo local, sino a nivel nacional, y también hay que decirlo así,
La campaña de Claudia y la manera en la que hizo campaña en esta ciudad, recordemos que fue uno de los estados que más visitó. Así es. Realmente este efecto AMLO, que también tiene muy buena aprobación al salir del gobierno en estos últimos meses, y también yo creo que el efecto de la narrativa Claudia en conjunto con Huacho Díaz Mena, que ya era alguien que ya era muy conocido en todo el estado y que aparte pues tenía a su cargo entregar los apoyos sociales del presidente de la República. Entonces, todo ese escenario yo creo que hubiera sido muy diferente si hubieran analizado desde antes lo que pudiera pasar, y la figura de Huacho, que además ya había sido candidato en el 2018. Ya había sido candidato, identificado con la gente, caminando. Yo vi un aspecto importante, distinto al tema tradicional de política. La política de Morena fue una política de calles, una política donde tú veías a los candidatos caminando, identificándose, conviviendo con la gente. Y yo creo que eso fue un fenómeno importantísimo para que Morena se llevara estos nuevos triunfos en Yucatán, porque es algo sin precedentes. Lo que tú dices, la política de calle lo vimos muy presente en las campañas. Vimos por un lado a un candidato como Renán Barrera Concha, que ya había sido 3 veces alcalde, pero ya con 3 veces siendo alcalde sufres un desgaste, ¿no? Que se entiende en la comunicación política, y tenías que irte más allá del interior del estado, y creo que Huacho lo leyó muy bien. Y desde el primer momento estuvo en los municipios del estado y estuvo trabajando muy directamente con la gente, diciéndoles: esta es una opción diferente y queremos encabezar un gobierno pues mucho más abierto a la comunidad y a los municipios. Hay quien dice que la campaña de Joaquín Díaz Mena comenzó hace 6 años. ¿Qué opinas? Totalmente. Y lo veíamos, ¿no? Hasta en la misma estaciones de radio, ¿no? Decían cuándo iban a estar los apoyos de Huacho Díaz Mena, y realmente la difusión de los programas sociales que se hicieron por parte del bienestar fue bastante importante, y creo que fue una buena estrategia tanto del presidente, ¿no? Como nombrarlo con los superdelegados, creo que les decían en su momento. Sí. Fue el superdelegado y luego un supercandidato. Entonces, creo que por ahí fue una buena estrategia. Y unificó muchas cosas o muchos temas del partido, porque hay que recordar, Morena es un partido nuevo, que se conjuntó con gente de otros colores. Hay quien dice, están los expriistas que se sumaron al equipo de Joaquín, los expanistas que se sumaron al equipo de Joaquín, los morenistas natos que fundaron el partido que se sumaron al equipo de Joaquín. Y hubo una conjunta, y generalmente tú ves en campañas políticas ciertos grupos políticos que no se llevan unos con los otros, que dentro de los mismos partidos se grillan, se pelean. Entonces, yo creo que todo eso fue algo importantísimo para que hoy en día tengamos a Joaquín Díaz Mena como gobernador. Sí, realmente el estilo y afloje entre uno de los partidos políticos. Recordemos, como tú bien dices, Morena es un partido de reciente creación, que sí tiene a su vez gente de los partidos políticos que al final se influyeron. O sea, recordemos que parte de las alianzas que emprendió Huacho en la misma campaña fue aliarse con algunos priistas que eran muy conocidos en el interior del estado. Hablemos de Sahui, que también ya había sido candidato a la gobernatura, gente estratégica, Panchito Torres, que también expriista y ahorita ya morenista, pues trató de darle esta estructura y lo supieron leer muy bien, mientras que el PAN y el PRI trataban de demostrar que esa alianza servía. Huacho hizo una buena estrategia junto con esos partidos políticos y expriistas para poder sí llegar a la estructura para lograr el objetivo. Hace varios años, pues ya tenemos un rato en el medio, los panistas y los priistas se odiaban a muerte. Eran enemigos. Y cuando comienza esta campaña electoral y les dicen van a trabajar juntos, yo me acuerdo que habían denuncias penales entre ellos, se peleaban. Era un tema terrible, que nada más, por lo que veo, no lo sé, tú eres el experto en el tema, durante la campaña dieron a entender que estaban trabajando juntos, pero terminando la campaña, otra vez cada quien para su lado. Ya no vamos a continuar en el mismo barco, yo por mi lado, tú por tu lado. ¿Cómo ves ese tema? Pues sí, realmente era una alianza que se formó a nivel nacional, y creo que les tuvieron que decir, oye, se tienen que aliar aunque no quieran. Recuerdo, como tú bien decías, no había una denuncia. El propio gobernador, ahora senador de la República, Mauricio Vila Dosal, había emitido una denuncia en contra de Rolando Zapata Bello, ¿no? Sí. Y ahora veías a Rolando Zapata Bello haciendo campaña con Renán Barrera, ¿no? Una cosa que parecía una película de ficción. Sí. Y creo que la gente no se las creía. Así y ese es. era lo difícil. La gente no les creyó este discurso de esta famosa alianza.
Y fue lo mismo, o sea, se da esta alianza, se pierde la elección y obviamente pues se separan, ya no hay manera de volverlos a juntar y el resultado fue avasallador. O sea, hablemos de el PRI teniendo 2 diputados locales. ¿Cuándo íbamos a ver este escenario, no? Jamás. Nunca en la vida. No, nunca. Es algo, la dictadura perfecta. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a llegar a este punto? Increíble. Ya desapareció el PRD. ¿Sigue el PRI? Pues yo creo que a eso va. O sea, realmente es impresionante la manera en la que han usado el partido político, que realmente fue el que creó la partidocracia en nuestro país y que creó las instituciones, como bien lo siguen promoviendo a través de los anuncios, los cuales pues ya no es muy rentable, ¿no? Pero sí, realmente la presidencia de Alito, que se autonombró y que buscó la manera de autonombrarse como presidente del PRI, pues solo lo va a encaminar a eso, ¿no? A un partido que en su momento tuvo a figuras muy importantes, hablemos de Colosio, que ahora sí no representa realmente el escenario en el que vivimos, y es lamentable lo que está ocurriendo con el PRI, y sí creo que va sobre ese camino. No creo que se vaya a renovar, como bien dicen, aunque le cambien de nombre va a ser lo mismo, pero bueno, ya veremos qué pasa con ese partido. Muy interesante. ¿Cómo ves el escenario político nacional? Ya entraron los legisladores federales, ya están comenzando con sus labores. Todo este fin de semana vimos las selfies, vimos los comunicados, vimos quién salió diciendo ciertas cuestiones que luego vamos a platicar. Pero, ¿cómo ves el escenario nacional? ¿Cómo ves? Ya cambió el legislativo, en menos de un mes va a cambiar el ejecutivo. ¿Qué nos espera? Pues interesante. Creo que el ambiente es complicado. O sea, sabemos que sale un presidente con una popularidad gigante. O sea, básicamente es la marca de Morena, tal cual. El aislamiento que pueda tener o no el presidente creo que va a influir. Qué tanto se va a ir al rancho la chingada, no sin ofenderlo, sino que sabemos que ese es el nombre del rancho al que se va a ir. Y qué influencia va a tener sobre Claudia, ¿no? Va a ser importante seguirlo viendo. Creo que Claudia es una figura fuerte política. Estamos hablando de más de 36 millones de votos en la pasada elección. Creo que va a tener una buena popularidad. Viene el famoso Plan C y todas las reformas que se quieren presentar. Hay una mayoría muy importante. Ya muchos de los otros partidos políticos, los propios miembros, pues muchos se han hasta cambiado de partido político, ¿no? El propio Partido Verde ya le cedió, no sé si 16 diputados a Morena, y pues también otros del PRD que ya no tenían partido y ahora deciden irse a Morena. Realmente es una fuerza política bastante importante y eso es lo que demuestra este escenario. Y no solo, sino propios políticos priistas, políticos panistas. No hay que perder de vista lo que pasó hace poco con Javier Corral, exgobernador, que lo querían detener, que luego que se dijo que se le protegió, que sí, que no, que de ser panista, de hueso colorado, amigo particular de Mauricio Vila, porque Vila lo trajo a Yucatán en varias ocasiones para dar varias conferencias, y ahorita anda con el otro lado. Decían muchos expertos, Mauricio Vila se va a pasar a Morena, porque tenía una comunicación perfecta con Andrés Manuel López Obrador. Dice que no. Pero bueno, ¿cómo ves el gabinete? ¿Qué mensaje están mandando? ¿Es un gabinete con expertos? ¿Es un gabinete que llega a improvisar? ¿Qué nos espera al país con Claudia Sheinbaum? Realmente el gabinete a mí me gustó bastante, ¿no? En un principio porque era gente con mucha experiencia profesional. Recordemos que muchas veces en algún toma de decisiones en estos gabinetes se critica mucho, ¿no? Porque entra mucho la parte política partidista. Entendemos que sí, en algunos cargos sí va a entrar la parte política, pero bueno, muchos criticaban el caso de Mario Delgado. A mí se me hizo un acto bastante interesante porque sabemos que él pues es una figura que sabe cómo mover las ligas de la política. Lo hizo en varias gobernaturas que se ganaron esta vez. Entonces, solucionar el tema del CENTE y todo el tema sindical educativo, creo que podría ser bueno tener esa figura, ¿no? Algunas otras personas pensarán que no, que tiene que ser una persona dirigida al ámbito educativo, ¿no? Con toda esta experiencia, ¿no? Hay cargos que para mí no, pero habría otros en el gabinete que sí llaman un poco la atención, ¿no? De la manera en la que van a estar jugando ahí. Pero hasta cierto punto creo que le da cierta certidumbre a los mercados y a las cámaras empresariales este gabinete de Claudia.
Bueno, es que el tema educativo, que pongas a gente que no esté con el perfil, no es algo nuevo. Sí, 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 O sea, claro. claro. En nuestro estado lo hemos Justo vivido. por eso lo iba a decir también. Y precisamente creo que has sabido, bueno, cosas buenas, cosas malas hemos escuchado, pero pues ha sido político. Así es. Y ha estado llevando las cosas a un punto particular. ¿Qué mensaje nos dejaron los diputados y los senadores ahorita que ya tomaron protesta? ¿Qué ves tú, independientemente de Plan C? Que el Plan C sabemos que son varias reformas que ya había propuesto el presidente López Obrador, que la presidenta Claudia Sheinbaum electa dice las van porque van. ¿Cuándo crees tú que se toman a discusión? ¿Y si es que se van a autorizar todas? ¿Cómo ves ese escenario político? Pues interesante. A mí me llamó mucho la atención la presidencia del Senado de la República por parte de Fernández Noroña. Digo, por la figura. Sí, polémico. Un polémico, es alguien que sabe debatir, sí, que es muy frontal y ahora va a tener que coordinar los esfuerzos de la mesa directiva y sobre todo promover el debate, ¿no? Cuando él siempre ha sido el impulsor de los debates, ahora él va a tener que ser el mediador, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. Pues creo que van a tratar, me imagino que en este caso, sabiendo que obviamente no hay una oposición, o sea, en este país, en este momento no podemos ver una oposición que pudiera tomar una decisión, creo que van a tener que cabildearlo de todos modos para que no nos agarre con sorpresa. Va a ser un trabajo constante que tiene que seguir el procedimiento legislativo. Recordemos, aún así tenga la mayoría, hay un proceso que se tiene que hacer y que el propio Ricardo Monreal lo dijo. Y habrá que ver qué es lo que sucede con el país, pero teniendo la mayoría calificada, creo que se puede hacer lo que ellos quieran, básicamente. ¿Será una dictadura perfecta? No sé si una dictadura, ¿no? Yo esperaría que no. Hay cuestiones que sí nos deben de preocupar a todos sobre la desaparición de los órganos autónomos. Hay cuestionamientos bastante fuertes referente a ello. No creo que la dictadura perfecta, no creo que vayamos a ser Venezuela o Cuba como muchos mencionan, pero sí tenemos que estar a la expectativa y sobre todo, si ya no hay una oposición partidista, sí como ciudadanía, y como lo hemos visto últimamente con las marchas y el activismo, sí tiene que ser un contrapeso de las decisiones que se estén tomando desde el púlpito presidencial o en los congresos. Algo que a mí me llamaba la atención, estimado Ernesto, que cuando comenzó o cuando llega el presidente López Obrador al poder, muchas personas atacaron, dijeron, vamos a ser la próxima Venezuela, nos va a devaluar al país, nos va a ir mal. Yo en lo particular veo el peso se ha recuperado frente al dólar, el manejo de la pandemia ayudó para eso, el tema de economía, pues están viniendo empresas, se hicieron obras que, sobre todo, este Tren Maya, que fue una obra impresionante que hace muchos años el sureste estaba olvidado, sirvió. Andrés Manuel, creo que a Yucatán vino no sé cuántas veces, sí. y vino. Y no solo él, sino Claudia Sheinbaum, lo platicabas hace un ratito, fue uno de los estados, sino es que el estado que más visitó. Vino Mario Delgado, vinieron todos a dar el poder, o no el poder, sino el apoyo a Morena para que tomara control de este estado, la cereza del pastel. Y he leído muchas notas que dicen que al término de los 6 años de Claudia Sheinbaum están pronosticando que el dólar va a estar a 12, 13 pesos. ¿Cómo ves? ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo ves lo que ha cambiado? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? ¿Y qué le espera a Claudia Sheinbaum? ¿O qué proyectas? ¿O qué? Vamos a hacer alguna, ¿cómo dicen? Lo que hacen los adivinos. Una visión, ¿no? Una visión. De lo que pudiera acontecer. Ajá. Pues, como tú bien dijiste, ¿no? Había muchos comentarios referentes a cómo iba a acontecer esta administración en el tema económico, que no iba a haber inversión extranjera, que Amazon no iba a entrar tampoco a trabajar aquí en México. Algunas de las ciertas cosas que se mencionaban en su momento, pero creo que son a veces estas mismas narrativas que se implementan como parte de una campaña de desprestigio. Lo recordemos en el 2006 cuando se pone esta llamada al miedo para que López Obrador llegara a romper con todo lo que se estaba estableciendo en su momento, ¿no? Miedo para México, algo así que era la campaña de la oposición.
Pero creo que en este momento la economía ha estado estable, hasta los propios mercados internacionales lo han dicho. El mismo peso se ha estabilizado bastante bien. El superpeso, ¿no? El superpeso. Y creo que eso es parte, ¿no? De que también hay mucha gente detrás del gabinete. Ahorita vimos que la comunicación del presidente era unipersonal, ¿no? Pero hay mucha gente, Rogelio de la O, que es economista con mucha experiencia, que hicieron una gran labor a pesar de todo lo que se venía encima. Y creo que eso va a ser lo mismo, ¿no? Las personas que se han definido en ese tipo de áreas, como Marcelo Ebrard, también la Secretaría de Economía, nos da cierta certidumbre de que las cosas, por lo menos económicamente, van a ir bien. No robar, no traicionar, no mentir, pues les está funcionando. Ya se acabó la corrupción, porque era, ¿te acuerdas? Era el lema, corrupción, corrupción. ¿Tú crees que ya se haya acabado la corrupción? No, realmente no. Yo creo que en el país nunca se va a acabar la corrupción. No me gusta ser así de pesimista, pero sabemos que siempre ha estado, ¿no? Y un discurso implementado durante años no cambia la corrupción, ni designar a ciertos actores políticos, ni cambiar, ni barrer las escaleras de arriba para abajo. O sea, sí, realmente la corrupción va a seguir ahí, lamentablemente. Sí creo que se ha reducido bastante en algunas áreas del gobierno que, bueno, la verdad, antes era muy usual que se usurparan y que se realizaran muchos actos en las mismas, pero sí realmente que se acabe la corrupción con este gobierno, con el entrante, ¿no? Ya hemos visto casos que también de propios funcionarios federales que también están involucrados en ello, pero ojalá se vaya disminuyendo por lo menos. Perfecto. Entonces, ya hablamos del gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo entra ella al gobierno? 1 de octubre, ¿no? 1 de octubre. Hemos visto que no hay publicidad mala, porque Andrés Manuel López Obrador tuvo publicidad buena, publicidad mala, pero publicidad es publicidad. Lo elevó, leía también en algunos medios internacionales que la figura de Andrés Manuel López Obrador tiene mucha credibilidad en el extranjero. Increíble. Tiene muchísima credibilidad. Y es uno de los presidentes más populares. Sí. Creo que también por la manera en la que sabe comunicar. Estas famosas mañaneras que muchas veces nos quejamos ya de que, híjole, se va a levantar muy temprano a dictar la agenda, pues movía la agenda del país, recordemos eso. Y lo que no entendía la oposición era no contestarle a la agenda que estaba moviendo el presidente. Ellos tenían que tener su propia agenda, pero todos les contestaban a lo que decía el presidente a la mañanera, ¿no? Entonces, al final, quien siempre manejó la narrativa, la manera en la que se iba a comunicar en este país y los temas más importantes, pues era el presidente y solamente le respondían, o sea. Y no solo temas de Morena, sino gobernadores de otros colores. Mauricio Vila no sé cuántas veces también fue a la mañanera. Fue un espacio abierto para que los actores políticos importantes de todo México fueran a compartir lo que estaba pasando, independientemente del color, independientemente de la ideología. Iban. Hablando de ideologías, ¿existe la izquierda, existe la derecha? ¿O ya se acabó eso? Decía Krauss que en estos tiempos ya no se puede hablar de ideología, sería absurdo. Yo creo que sí. Básicamente, cuando ves al prismo aliándose con el panismo y luego los perredistas uniéndose con realmente ideología ya no hay. Sí haría falta, creo que era muy importante en su momento como partidos políticos tener este tipo de lineamientos, ¿no? Para que la gente se sintiera más cercana a los partidos políticos. A las mismas estructura de los partidos en Acción Nacional creo que tienes que hacer todo un proceso para poder llegar a ser militante, ya no sé si sigue de la misma manera, pero hacía que la gente despertara ese amor o se identificara, ¿no? Con esta identidad de los partidos políticos que ahora pues ya es irracional. Ok, ya hablamos de Claudia. ¿Qué nos espera con los legisladores? ¿Cuál va a ser la agenda de las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja? ¿Y qué se espera para la sociedad mexicana con su trabajo? Pues yo creo que, como tú bien dijiste, lo bueno que podemos esperar es que sí creo que los que estén formando parte de las distintas bancadas de Morena, PT, van a tratar de estar un poco más cercanos a las causas o a la gente. Sí creo que van a estar muy marcados con la misma agenda que ya traen, que es una agenda que obviamente trajo en primer lugar el presidente de la República. También hay que ver qué tanta influencia va a seguir teniendo en la agenda. Muchos me preguntan eso, ¿no? ¿Qué tanto va a estar presente el presidente dentro de las decisiones? Para mí, yo creo que Claudia debería de tener este sello propio. Y bueno, quien diga lo contrario, yo creo que
estaría mintiendo, ¿no? Pero habría que ver realmente cuál va a ser la injerencia que tenga el presidente, porque recordemos que parte de estas acciones que se hicieron de parte de Morena, pues sí se basan en propias propuestas del Ejecutivo. ¿Cuándo crees que se apruebe el plan C? Pues yo creo que lo más pronto posible. O sea, realmente no hay nada que los limite, a eso voy. Creo que sí es muy importante los contrapesos. A mí siempre me ha interesado que la política se lleve así. Que no existan mayorías o por lo menos calificadas, que no permitan que se abra el diálogo. Esperemos que sí sea, esperemos que aún así que no tenga la mayoría, que se escuchen las propuestas, que se busque hacer consensos, que se busque modificar lo que se puede modificar, y que sí, que hay un contrapeso responsable, pero que sí se escuche a los contrapesos de este país. Yo creo que sí, porque desde ahorita para lo del plan C, entiendo, Morena comenzó una campaña de ¿cómo le dicen? Asambleas informativas, en el cual la gente están convocando en plazas, en calles, en parques, a informar en qué consiste el plan C. Yo nunca había visto algo así. La finalidad, obviamente, es la aceptación de la sociedad, para que cuando venga, ahora sí, la sociedad diga, pues yo te avisé, yo te informé, tú ya sabías qué es lo que se iba a trabajar. Muy interesante. Esas formas de hacer política, de regresar a las calles, es muy, muy, muy bueno. Yucatán. Wow. Joaquín Díaz Mena. Guacho. Interesante. Creo que, tuve la oportunidad de entrevistarlo en algún momento ahí en el Canal 13. La verdad, en esta misma plática veo un hombre luchador, trabajador, humilde, con unas ganas de gobernar bastante fuertes, y de integrar un equipo bastante profesional. Yo justamente en esta misma entrevista le comentaba fuera de cámaras cuál sería su idea, ¿no? del equipo que va a formar, y él me dijo abiertamente que iba a seguir también las propuestas que tuvieran las cámaras empresariales, lo cual da cierta certidumbre, ¿no? Claro. De lo que pudiera acontecer. Ya lo habíamos fuera del aire, ¿no? Si no se ha dado a conocer tal vez todavía el gabinete de Joaquín Díaz Mena, igual y es por eso, ¿no? Porque se están definiendo, ¿no? El estilo de afloje, no, pero sí, pero vamos a mejorar el perfil. Creo que eso es parte de la idea, y recordemos que pues, Morena nunca ha gobernado Yucatán, entonces sí tienen que definir bien las piezas que van a poner ahí para que hayan buenos resultados. Para que en 6 años se mantengan. Así es. Y también tienen que trabajar muchos perfiles políticos, porque si bien ahorita la dupla, hablemos de Mérida, fue Joaquín Guacho con Rommel Pacheco, no sé si Rommel se le vaya a permitir repetir para 3 años. Yo creo que se van a buscar perfiles distintos, aceptados. Empiezan a salir nombres como Jessica Saidem, como Oscar Brito, los diputados estatales, Estefanía Baeza. Empiezan a salir otros nombres como para ir tomando esta nueva generación de políticos yucatecos, renovar a los que ya estaban, a los que ya van de salida, a Renan Barrera, a estos que ya la gente decidió no continuar con ellos, porque fue la gente quien decidió. Así es. Entonces, ¿qué perfiles? Bueno, el único, o de las pocas personas confirmadas como secretarios en el nuevo gabinete estatal, es Saidem. Así es. Que se ha perpetuado, ha estado con 3 colores distintos. Y quién es el principal escudo, la principal bandera, ¿no? Bandera de la seguridad de nuestro estado. ¿Se queda a los 6 años? ¿Tú cómo ves? Pues me parece interesante la figura de Saidem. Hay que hablarlo que a nivel nacional es el único secretario que ha estado trabajando en tres sexenios. Me parece muy interesante este dato, porque sabemos que es alguien que genera cierta certidumbre. Muchas de las cámaras empresariales están esperando este nombramiento. Yo creo que por eso lo hace con mucha anticipación, sabiendo lo que podría ocurrir. Y creo que el caso Saidem es bastante positivo. No sé si se quede estos 6 años. O sea, sabemos que es una persona, no sé realmente cuál sea su edad, ¿no? Ya está grande. Ya está grande. Pero sí me imagino que él ya estará pensando quién pudiera ser su sucesor, siempre y cuando haciendo las mismas estrategias que se han estado generando durante años y que han sido bastante positivas.
Entonces yo creo que igual y deja a alguien más adelante de esta administración, pudiera ser, pero en el tema de seguridad creo que vamos a seguir teniendo buenos resultados. Lo platicábamos fuera del aire. Ernesto Herrera, ¿qué pasaría con él? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Cómo ves? Que también es una figura que permaneció. Así es, de Rolando Zapata, el gobierno de Mauricio Vila. Me imagino que sí, ya se han dado a conocer distintos nombres. Yo había escuchado a alguien que estaba en el gabinete del gobierno poblano de Puebla, pero no sé realmente, todavía ahora sí que no sabemos cuáles son, si son rumores o no son rumores. El caso de Ernesto Herrera Novelo creo que sería muy importante que se mantuviera dentro del mismo gabinete, igual por los mismos resultados. Yo creo que eso hay que hacer y eso es lo que llama la atención de las administraciones y por eso creo que el marco de la continuidad de Claudia va a marcar eso, ¿no? Ver quiénes son los mejores evaluados durante la administración de Andrés Manuel y elegirlos. Y creo que en esa misma línea estaría Joaquín Díaz Mena eligiendo a personajes que tienen buena credibilidad, que tienen buena reputación, que tienen buenos resultados y sobre todo tienen el check de las cámaras empresariales que al final tienen mucha influencia en Yucatán y en las posiciones que se estén dando a conocer. Pero vamos a hablar de nombres. ¿Qué nombres tú crees que vamos a ver en los puestos más importantes del gabinete? Pues digo, está el caso de muchos expriistas, ¿no? Que también pudieran formar parte. Estamos escuchando supuestamente el tema del sector educativo con Felipe Duarte. Bueno, se dicen algunas voces, ¿no? Sí. No me quiero meter en decir muchos, digo, porque algunos son rumores o no. Así es. Pero creo que el caso de la presentación de esta transición, pues sí nos dio a conocer que esas mismas caras de la transición son los que van a formar parte de este gobierno. Estamos hablando que el presidente de Morena estatal pudiera ser uno de los más allegados de Joaquín Huacho Díaz Mena. Recordemos que él también fue en su momento panista, pero en el momento que Joaquín Díaz Mena decide unirse a las filas de Morena, se va con él. Son de las personas que tienen, ahora sí que más lealtad, ¿no? Con él. Sabemos que hay el caso de muchos expriistas que también están dentro de este posible gabinete, pero quienes son más cercanos son quienes tomaron la decisión de apoyarlo desde un primer momento. ¿Quién será secretario de gobierno? ¿Qué nombre suena? Pues que suenan varios, ¿no? No podría decir o aclarar uno, pero sí suenan varias personas que pudieran ser. De hecho, entre ellos Omar, ¿no? Brito pudiera ser el que encabece este cargo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que acontezca con este gabinete. Y es que vemos un equipo multicolor que aquí se habla de que Joaquín Díaz Mena, por lo que la gente, por lo que la sociedad, o por lo que yo estoy viendo, quiere gente que vaya a trabajar, quiere gente que vaya a dar resultados a favor de la sociedad. El haber estado en la administración no es nada nuevo para Joaquín Díaz Mena. Él ya ha estado en varios cargos. Él ha sido diputado, él ha sido alcalde, si no me equivoco. Así es, sí. Entonces, esto no es nada nuevo. Él ya sabe cómo trabajar y todos están a la expectativa. Ahora está con una gira de agradecimientos, yendo hasta el rincón más lejano de nuestro estado. No hay que perder de vista que para su cumpleaños fue a Xul, si no me equivoco. Así es, Xul. Que es un lugar muy lejano, que está cerca de Oscuscap, cerca de las grutas del Oltum. Así es, son lugares lejanos y está todos los días saliendo a un municipio distinto, ¿Qué mensaje político, tú como comunicador político, qué puedes ver de esta gira de agradecimientos? Pues esta gira de agradecimiento demuestra el lado que Huacho va a querer trabajar durante estos 6 años y por una posible candidatura presidencial. Y ahorita lo estoy diciendo, no sé si vaya a pasar, pero creo que va a ser destapado. Sí, ya lo destapé. Muchos saludos. Pero va a ser interesante. Creo una campaña, digo, no una campaña de agradecimiento ahorita, pero va a estar marcado por una narrativa de cercanía con la gente, como nunca se ha dado. Recordemos que también la pasada administración de Mauricio Vila Dosal trató de ser así, trató de estar con la gente. Creo que ahora va a ser muchísimo más. O sea, vamos a ver a un gobernador que va a estar en esos municipios sumamente alejados, como bien lo comentaste, un día cualquiera, escuchando las problemáticas, dando solución a ello. Recordemos que también va a tener el apoyo de Claudia y va a ser un gobierno pues aliado, ¿no? En los temas de los programas sociales. Entonces, si en este caso sigue así, creo que va a ser un gobierno que sí puede
combatir esta desigualdad, ¿no? Que también se hizo a través de la Secretaría del Bienestar, pero ahora muchísimo más. Claro, ya va a tener más herramientas para combatir. Y el tema, hay un tema muy importante, el tema de la salud. ¿Te acuerdas que había un tema de gobierno estatal con gobierno federal del pacto de salud, que no lo hacían, había manifestaciones de los doctores y ya salió Joaquín a decir, el pacto va porque va? ¿Cómo ves? ¿Qué otra área? Vamos a platicar sobre áreas de oportunidad. ¿Qué áreas de oportunidad tiene Joaquín para trabajar que tal vez no se trabajaron como debían o faltó ese punto más en la anterior administración? ¿Y cómo ves esas áreas de oportunidad? ¿Qué crees que se pueda mejorar en esta nueva administración? Pues yo creo que lo que se va a mejorar, y fueron áreas de oportunidad en su momento de Mauricio Vila Dosal, en algunos acuerdos. Recordemos el tema del puerto de altura, ¿no? Que sí, fue muy sonado, que sí ya se iba a hacer la obra, pero no tenían el permiso federal. Creo que una de las áreas de oportunidad de Mauricio Vila sí fue el realizar buenos acuerdos. Recordemos que hizo un buen trabajo junto con la administración federal, pero a veces creo que daba pasos de más cuando todavía no se habían arreglado bien las cosas. Y creo que al entrar Huacho y decir, oye, vamos a revisar el puerto de altura, vamos a estar revisando qué es lo que fue positivo, de qué manera lo podemos ampliar aún más, ¿no? Con ya el presupuesto que está aprobado en el Congreso del Estado, de qué manera lo podemos trabajar. Y creo que era una de las áreas de oportunidades más importantes de Mauricio Vila, ¿no? Esta relación con el presidente que pues era muy vendida a través de las redes sociales, creo que en la praxis, ¿no? Y en el cabileo y en la estrategia muchas veces falló, ¿no? Entonces creo que Huacho va a hacer un buen trabajo en conjunto con la administración federal para que esto no ocurra y las cuestiones que se estén pues aprobando se puedan dar. Recordemos también que ya tenemos un Congreso con mayoría morenista, ¿no? Así es. Entonces eso también va a poder permitir que se aprueben las cuestiones presupuestales para los programas sociales importantes por ahí. Y ahorita que tocas el tema del Congreso, este fin de semana pasó algo importante. Bueno, pasaron varios acontecimientos. Sí. Primero, 2 diputaciones que había ganado Morena se cayeron. Que eso es algo que tenemos que platicarlo. ¿Cuál es la consecuencia de que estas 2 diputaciones ya no estén? ¿Y qué opinas de los mensajes que se dieron el domingo? Que entró el nuevo Monforte a dar un mensaje en maya traducido a español. Entró Roger Torres a dar un mensaje. He estado platicando con algunas personas. Muchos se identificaron con el mensaje que dejó Monfort, el que ahorita va a ser el representante de Morena. Y hay quien dice que Roger Torres no es tema de ataque, fue a dar publicidad de lo que ya habían hecho, de lo que se había trabajado. Que ya desde ahorita se está viendo esas diferencias que van a ir marcando los próximos 3 años de la legislatura estatal. ¿Qué ves? Vamos a hablar de esos temas. Te doy el micrófono. Claro, interesante lo que pasó en el Congreso. Creo que es algo que hay que reconocer. Uh-huh. Y algo que todas las personas deberíamos de sentirnos parte, ¿no? La manera de dar un mensaje inclusivo para todas las personas llama mucho la atención y es bastante atractivo para lo que veremos más adelante, porque las personas están sintiendo más cercano al Congreso. Yo estuve en contra que se cambiara este Congreso hasta no sé cuánto tiempo tardas para llegar a Periférico, porque la verdad muchas personas no tienen este acceso, ¿no? Así es. Y el mostrar ese mensaje fue, estamos aquí con las puertas abiertas para que todas las propuestas de toda la ciudadanía yucateca se escuche desde el interior del estado, de los 106 municipios, y vamos a estar aquí para escuchar a todas las personas. Eso me pareció un mensaje bastante importante. Lo de Roger Torres, pues interesante, ¿no? Sí tenía que hasta cierto punto defender las cosas buenas que se estaban realizando. Creo que también fue en un marco conciliador, o sea, buscar trabajar en conjunto. Sí, con algunos pues golpes, ¿no? Hacia la administración de que tenemos que hacer un trabajo en conjunto porque si no van a darse ciertos debates que son sanos, ¿no? Claro, en la misma. Claro. Roger Torres también es alguien que lleva muchos años haciendo trabajo no solamente en el ámbito político, también en el ámbito institucional. Es alguien que tiene bastante trayectoria política, creo que fue pieza fundamental que lo pusieran ahí, uh-huh. Pero el mensaje que llamó más la atención y que se robó los reflectores fue ese, ¿no? Hasta el mismo sombrero, ¿no? Que muchos estaban criticando que no lo podía utilizar.
digo, ya leí, ¿no? Sí, no hay ningún problema legal, puedes utilizar el sombrero, solamente creo que en honores a la bandera, ¿no? Ya tú me dirás. Y ya no se puso el sombrero cuando ya no fue se puso el sombrero. Así es. Así es. Pero creo que da un mensaje inclusivo, es lo que vamos a ver. Vamos a ver a un Congreso, ojalá, que esté lleno de ideas de las personas y de la gente y que realmente se respeten los derechos humanos y se busque darle visibilidad a todas estas comunidades que muchas veces no se les da mucha importancia. Que acaba de decir un punto importante, derechos humanos, que ahorita quiero ver. Sí. Antes, presidenta de la mesa directiva, Neida Pat. ¿Qué opinas de eso? También importante, es parte de lo que yo felicito y reconozco. Y creo que es algo que debemos de reconocer desde todas las trincheras, ¿no? Así es. Fuera de los temas partidistas, ¿no? Creo que hay que reconocer este tipo de actos simbólicos que nos ayudan mucho a pensar en un futuro más inclusivo y en el que todas las personas pueden verse escuchadas y reflejadas. A mí me llama mucho la atención esta decisión porque hace que muchas de las personas que están en las comunidades lleguen a pensar que ellas también pueden apropiarse de un lugar así y que es de ellos. Eso es súper importante. Entonces, gana mucho la comunidad con este tipo de designaciones. Y ahora sí, quien critique, pues la verdad, no va a ser nuestro amigo nunca, porque yo creo que las personas tenemos que reconocer este tipo de decisiones que traen un buen futuro. Y habla de la congruencia con la cual se ha estado desempeñando Morena y los colores de izquierda, de la llamada izquierda mexicana, que para eso va. Es ese mensaje que se está dando. El Congreso, durante la legislatura que acaba de terminar, tuvo algunos temas polémicos. Cerraron el Congreso en muchas ocasiones a la gente que iba a hacer alguna marcha, alguna manifestación. El matrimonio homoparental que se estuvo luchando, que se subió creo que 3 veces y hasta la tercera fue que ya se autorizó, que son temas internacionalmente hablando en temas de derechos humanos superados. Sí, claro. Son superados. Y ya están en la Constitución, o sea, que muchas veces se niegan a aceptarlo y a reconocerlo. Lo vimos aquí con las 2 ocasiones que se votó en contra del matrimonio igualitario, lo cual era totalmente irracional. Sí. Realmente vivimos en este siglo XXI en donde es impresionante que estos discursos de odio se sigan promoviendo y que no se vote abiertamente por lo que elige, ¿no? Por el voto secreto que se hizo por 2 ocasiones en el Congreso del Estado. Yo creo que eso va a cambiar, tiene que cambiar. Por favor, la ley del aborto también. Ese tipo de temas se tienen que tocar y se tienen que dar y la sociedad tiene que estar abierta a ello. Y es que son temas ya superados en el ámbito internacional. Si el ámbito internacional ya resolvió algo, en el ámbito local, pues tiene que seguir ese camino, el respeto, ese carácter expansivo, protector de los derechos humanos, que cada vez tiene que ir creciendo más. Y para mí, yo creo que ese Congreso, que sabíamos que era de una mayoría de un color, tuvo un castigo por esas decisiones que fue tomando, que hoy vemos otro color llevando a cabo el Congreso. Estas 2 diputaciones que se perdieron, ¿qué consecuencia trae para Morena? ¿Qué consecuencia trae para el PAN? Que es el que los ganó. Sí, realmente fue algo interesante, ¿no? Porque se dio en el marco en el que ya les habían entregado las credenciales a los diputados y luego te dicen, eres diputado, ya no. Sí. No me imagino el enojo y la frustración de las personas que les quitaron las diputaciones. Pero sí es un golpe fuerte para Morena porque se sabían que iban a tener ahora sí que el control del Congreso del Estado. Ahora no tanto, van a tener que ser más conscientes de las estrategias de cabildeo, de la creación de consensos. Sí creo que fue un golpe fuerte, no definitivo, porque al final pues sí van a tener la gran mayoría. Hay que también pues hacerle ver también los partidos pequeños, como el caso de Movimiento Ciudadano, qué decisiones van a tomar, ¿no? El caso de Larisa Costa, que me parece una persona sumamente con experiencia, muy joven, ¿no? Pero con mucha experiencia en el ámbito político. Sí. Creo que pudiera ser una figura que va a dar de qué hablar en el Congreso. Y creo que ese tipo de voces son lo que me llama mucho la atención y me da gusto de este próximo Congreso Legislativo. Y hay jóvenes, hay voces jóvenes. Está Larisa, está esta diputada Clara, que son gente muy joven. Fíjate que Clara también es otro caso bastante interesante. Alguien que ha recorrido las calles. Sí. Se ganó ese cargo por mucha caminata, por mucho trabajo, por ir con los vecinos, por ir con la gente. La gente la conocía así. Llegó a ser consejera estatal y luego candidata a una diputación local.
Eso es lo que tiene que dar a conocer Morena, porque fuera de Morena hay muchos partidos políticos que no le dan la voz a las nuevas caras y seguimos viendo las mismas caras, pero lo hemos visto en los partidos de oposición, no siempre son las mismas caras en los mismos cargos. No, hay que darle la oportunidad a más personas, porque darle la oportunidad a alguien como Larisa o Clara es definitivo para que cualquier persona que tenga un promedio de 18, 23, 25 años pueda decirse: yo puedo ocupar esos cargos, yo puedo tener esa trayectoria y no necesito tener años en un partido político para que me den esa oportunidad. Y puedo representar a mi gente, a mi distrito. Han habido otras caras como Estefanía Baeza, que también ganó un distrito que era panista de mucho tiempo, Julián Bustillos. Es decir, hay nombres interesantes que vale la pena seguir ese camino. Es Daniel Quintal, o sea, son nombres que vale la pena. Y estamos viendo que hay gente grande, con experiencia, y gente nueva que enriquece de colores el lugar. Municipio. Ya han habido, junto con el tema de las diputaciones, hubieron otros municipios que perdió Morena, que fueron golpes durísimos. El partido sí los va a sufrir. Uno es Progreso, que ya todos estábamos viendo cuando veíamos el PREP, otro voto, así estaba, fue cortísimo. La diferencia es mínima, muy mínima. Y al final le dieron el triunfo en el Tribunal Electoral a Eric Rijani, que ya entró, ya tomó protesta y ya está trabajando. El caso de Izamal, que se está... De Warner, ¿no? De Warner, que creo que se van a convocar a nuevas elecciones. Nuevas elecciones, sí, así es. El caso, no sé si es Jonucmal, el otro municipio que también... y Chimilá también, ¿no? Creo que también va a haber otra elección ahí mismo. También, son cosas así nuevas, no con precedentes. ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje o cómo se puede... o tú crees que vaya a golpear mucho Morena? ¿Crees que sea un tema de que vaya a recuperar los municipios? ¿Qué análisis le corresponde a eso? Pues interesante lo de Progreso, porque la verdad el haber ganado ese municipio, en el caso de Morena, en un principio, ¿no? Que le dieran esta constancia de mayoría que después le fue retirada, ¿no? Por Eric Rijani. Sí era un lugar muy, muy especial para Morena. Sabemos abiertamente que el propio Huacho Díaz Mena, en su calidad como ya gobernador electo, fue a manifestarse ahí a las afueras del municipio. Es correcto. Junto con el candidato para decir: oye, ¿sabes qué? Esta nos la robaron, ¿no? Y habiendo una diferencia mínima, pues sí hay maneras de luchar. Yo creo que siempre hay que ejercer cierta presión. Si sabemos que pudiera haberse dado un conteo erróneo de un cierto voto, ¿no? Pues sí es importante pues batallar y ver la manera en la que se va a solucionar este asunto. Pero hoy, de hecho, en las noticias que damos hoy en la mañana, creo que se va a acatar esta misma resolución y Morena pues acatará lo que diga el tribunal. Interesante tema. Y hablando de Mérida, ya entraron, ya salieron las primeras notas, ya han habido regidores que han hablado, ya les han dicho que no procede lo que quieren manifestar. Se dio una toma de protesta en un lugar distinto, en el mercado de San Roque, por esos rumbos, en el cual pues están mandando un mensaje a la gente. A ver, sector del sur, que te sentías abandonado, que te sentías no cuidado, aquí estoy, voy a trabajar por ti. ¿Será que puedan permanecer en el poder en los próximos 3 años? ¿O será que cambiemos al color guinda? ¿Cómo ves? Pues esta es la oportunidad que tiene Cecilia Patrón Laviada, que recordemos que es una figura sumamente popular, pero también hay que tenerlo presente de la votación que tuvo Rommel Pacheco, más de 200,000 votos, ¿no? No fue tanta la diferencia que muchas veces esperábamos de Cecilia, y por lo tanto creo que eso va a ser lo interesante, ¿no? Este trabajo en el sur que muchas veces se ha dado durante todas las administraciones, ¿no? El darle lo mismo al sur que al norte. 2 pesos para el norte y 1 para el sur. Ahorita va a ser la diferencia, 2 pesos para el norte y 1 para el sur, porque va a tratar de hacer un trabajo totalmente distinto. Es simbólico que se le haya hecho el evento en el sur de la ciudad.
ojalá sea así, ojalá realmente sí se escuche al sur de la ciudad y que no sea una promesa más de las otras administraciones. Creo que Cecilia lo ha trabajado este tema, pero sí habrá que ver ya que estar a la expectativa de lo que va a acontecer, ¿no? Se habla también de un trabajo de 24/7, 4x4, pues muchas veces al inicio de la administración pues se promete mucho. Hay que estar muy a las vivas de lo que se esté realizando y tratar de también ser realistas de lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Eso sería muy importante, pero sí es bastante simbólico que se ha hecho en el sur de la ciudad. Ya empezaron ya trabajó el cabildo, ya están trabajando. ¿Cómo ves este cabildo nuevo y que tiene gente joven también, gente muy joven en este cabildo? Ya sesionaron, ya se autorizaron las direcciones. Gente como el exdiputado Jesús Pérez Bayote está en la dirección de bienestar, Así es. algo así, que esa dirección como que el mensaje que a mí me da es estoy tratando de emular los programas sociales de Morena, Sí. vamos a estar cercano a la gente, yo fui diputado, yo estuve cercano a la gente. ¿Cómo podemos ver estas nuevas direcciones? ¿Cómo podemos ver el trabajo del Cabildo? ¿Cómo podemos ver todo lo que viene ahorita para el municipio de Mérida? Interesante lo del gabinete, bien lo comentaste, lo leíste perfectamente, el tema del bienestar. Hay otra área, creo que se llama de ecología y servicios para animales, una cuestión así. También muy leída por Cecilia de las necesidades que ahorita está buscando la gente. Medioambiental también es otro de los asuntos que ya tienen una dependencia de gobierno. Creo que es lo que trata de mostrar, que un atrapatodo, ¿no? Se dice en la comunicación política. Vamos a ir trabajando en cada una de las áreas en específicas de las problemáticas de Mérida y con ciertos mensajes a ciertas direcciones con ciertas figuras, como el caso de Jesús Pérez Bayote, que sí se les va a dar a conocer mucho más y bueno, se les va a dar cierto protagonismo. En el tema del ayuntamiento yo veo bastante positivo el hecho de que veamos gente en Morena como Adrián Gorosica, que bueno, lleva años en el tema del activismo, que ahorita va a ser coordinador de la bancada de Morena. Georgina Piña Costa, que también es otra joven que ya ha trabajado bastante, el que se dé la oportunidad a otros jóvenes que también están encabezando estas regidurías de Morena, me parece bastante positivo. De parte también del Partido de Acción Nacional hay unas figuras interesantes, pero creo que sí se va a fomentar el debate y eso es lo interesante. Creo que la pasada administración y en el Cabildo Meridano, junto con Renán Barrera, faltaba eso, ¿no? Faltaba un poco de debate y de llegar a consensos, de hacer los cambios que se requerían. Y creo que va a ser una oposición importante la de Morena en esta administración. Bueno, recordemos que nada más en la administración anterior, la de Renán Barrera, no la del alcalde Ruz, sino la de Renán Barrera, hubo un momento que salió en todos lados cuando mandó a callar a, que era un comisario ejidal, ¿no? Comisaria ejidal, Sí. que fue a expresar y lo mandó a callar y todos los medios. Tema de Renán Barrera. Y fíjate que este personaje vale la pena que platiquemos de él. ¿Cuál crees que fue el motivo por el cual Renán Barrera no ganó el gobierno? Pues hubo muchas cuestiones que desgastaron su figura. Recordemos el caso José Eduardo. Sí. Yo lo critiqué y fue uno de los... Hice varios artículos, todos lo criticamos y te agradezco también. Yo leía mucho lo que tú opinabas en estos casos. Sí fue un acto terrible la manera en la que se dio a conocer el caso, con muchos... algunas cosas que se omitían de lo mismo, no se daba a conocer, se utilizaban hasta comentarios estigmatizantes, ¿no? Relacionados con José Eduardo, un manejo de comunicación terrible, un pleito que se traían entre el gobierno del estado y la administración municipal, pero que la administración municipal, hay que decirlo así, no lo supo manejar muy bien y por ahí muchos de los jóvenes que en su momento le apostaban, ¿no? a apoyar a Renán Barrera, creo que ahí hubo como un alejamiento, un distanciamiento que también se entiende, ¿no? Al dar a conocer esta información de una persona que venía de otro estado de la República y que solo por el venir de otro estado de la República ya se le estaban utilizando ciertos comentarios. También hay que decirlo así, el desgaste de ser alcalde por una tercera ocasión también produce lo mismo, que la gente hasta cierto punto pues quiera ver caras nuevas, quiera ver otra administración y no fue así. Y creo que fue parte de este desdibujo de Renán Barrera. También lo vimos con el protagonismo, ¿no? Vimos a un Mauricio Vila
que estaba constantemente en las cámaras. Sí. Creo que no hubo una manera en la que Renan metiera esos temas. Parecían más el gobierno estatal que el gobierno municipal, aunque se tratara a veces del gobierno municipal. Entonces, ciertas cuestiones que pudieron haberse manejado bien, ahí le hicieron falta a Renan Barrera Concha para que pudiera ser gobernador. Y acuérdate que hay muchas personas que dicen que la relación entre él y Mauricio Vila no era buena. No, para nada. De hecho, él no era el candidato de Mauricio Vila. Ya no sé si está bien que lo esté diciendo, pero sí, realmente sí, no era el candidato de Mauricio Vila Dosal. Para muchos, ¿no? Recordemos que era el caso de Liborio Vidal. Es correcto. Y al momento en el que no va Liborio Vidal, pues yo sí siento que Mauricio Vila pues decide alejarse, apartarse. Mátate solo, ve cómo le haces. Así es. Y eso fue parte también de lo que afectó, ¿no? También se confiaron bastante, sobre todo el hecho de que iban a votar la ciudad de Mérida, que tiene un nivel de votación, un porcentaje de votación creo que arriba del 49%. Pero a ver, no te estás yendo realmente a ver la realidad en la que estás. Y yo muchas veces lo comentaba a gente cercana a Renan, ¿no? ¿Qué tanto midieron esto? ¿Qué tanto los sondeos les decían cómo estaba la situación? Porque si tú no estabas en los sondeos, también te das cuenta que sí podría llegar a este efecto Morena, sobre todo en algunos municipios donde no se habían visitado, ¿no? Así es, así es. Y la inversión que le hicieron al manejo de redes sociales, al manejo de publicidad, propaganda, era redes sociales, sí. nota, que yo creo que también la gente dice, ya me cansé de ver ese tema. Sí. Era muy distinto al tema como lo manejó Morena. No, y yo desde el lado de la comunicación política siempre he dicho que no solo tiene que estar dirigida al tema de redes sociales, es un ámbito sumamente importante, pero territorio sigue siendo igual de importante. Sí, sí, sí. Y creo que Guacho Díaz Mena hizo eso. Hasta cierto punto sufrió un accidente por irse a un municipio a altas horas de la noche porque estaba trabajando en los municipios. A diferencia de un Renan que sí estaba algunas veces visitando los municipios, pero que se basó mucho más su campaña en hacer reuniones con jóvenes en Mérida. A ver, había muchas áreas de oportunidad que se podrían mejorar durante la campaña. Creo que faltó eso, hacer un estudio de lo que estaba bien hecho o no, y también no confiarse, decir vamos a ganar la gobernatura porque sí. El confiarse, el tener, y lo he escuchado en muchos lados, soberbia. El tema de la soberbia de este candidato, yo creo que también lo afectó, lo atacó muchísimo. Pero bueno, cambiemos de algunos de estos temas, porque ya vamos a empezar al cierre. Perfecto. ¿Cómo ves esta relación entre Cecilia y Joaquín Díaz Mena? ¿Buena? ¿Mala? ¿Crees que vaya a apoyar a Mérida? ¿Crees que se vaya a ir más al interior del estado? ¿Cómo ves? Me parece que sí va a ser una buena relación. Recordemos que pues juntos trabajaban en algún momento en el Partido Acción Nacional, se conocen perfectamente tanto Cecilia como Guacho. Me imagino que sí va a ser un trabajo coordinado. Muchos estaban hablando, ¿y por qué no fue el gobernador electo al nombramiento de Cecilia Patrón a su toma de protesta? ¿No? Habría que ver, me imagino que también por temas de agenda no ocurrió, pero sí, me imagino que va a ser un trabajo coordinado entre una y otro, para que le vaya bien a Yucatán. Ahora sí parece anuncio, ¿no? Pero sí se necesita hacer ese tipo de conciliación entre el gobierno estatal, y me imagino que si hay una buena relación, pues las cosas van a seguir viento en popa. Hay que recordar que son partidos políticos totalmente distintos. Sí va a haber sus resillas, lo sabemos, es normal, ¿no? También tiene una mayoría en el Congreso del Estado por parte de Morena. Le va a costar hasta a Cecilia Patrón, porque al final ellos son los que definen el presupuesto para los municipios. Entonces, así es. Va a haber un pleito, no creo que casado, pero ojalá no haya tanto pleito y haya más conciliación entre ellos. Yo siempre soy de opinar que todo debate es bueno. Sí. Que lo tiene que debatir, lo tiene que platicar, lo tiene que consensar. Cuando te vas a lo decido yo y solo lo hago porque yo quiero, eso crea siempre aspectos negativos. Y todos los absolutos o todos los extremos son malos. Yo estoy en contra del dedazo, ¿no? Yo creo que, como tú dices, abrir la conversación, que se mueva en la agenda pública, que traten de dar la mejor visión para lo que vaya a acontecer en Yucatán. Lo vemos ahorita con la Plaza Grande, que de verdad que siento que hasta cierto punto hizo falta consensos, que le preguntaran a la gente. Se hicieron varios programas interesantes de Decide, ¿no? En Mérida, en el ayuntamiento, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde la gente decidía. No sé por qué no se hizo algo así con la Plaza Grande,
la gente está en descontento también por lo mismo. Sí. Hay que tratar de consensar todas las decisiones. Lograr la aceptación de la mayoría, llevarle a la gente, vamos a hacer esto, hazlos parte de las decisiones, porque al fin y al cabo, la gente es la que te pone, la gente es la que te quita. Eso es lo importante. Entonces, creo que eso hizo muchísima falta. Ok, ya para empezar a cerrar el tema, mi estimado Ernesto, ¿algún tema que creas que haga falta profundizar? Luego te voy a invitar a platicar sobre el único poder que nos queda, el judicial, pero ese es agua de otro cosa. Ya lo hablaremos, me parece perfecto. Pues yo creo que a mí lo que me gustaría es reconocer también tu labor, porque es muy importante abrir la voz y generar ese tipo de espacios. No hay muchos espacios en los que la gente pueda opinar, contar, platicar de política. Hay que hablar de política, aunque a unas personas no les guste, porque realmente todo es política y nosotros desde nuestra trinchera como abogado y también abriendo ese tipo de espacios, logras que la gente esté más enterada de los temas de agenda, que es sumamente importante. Yo creo que una sociedad informada es mucho más probable que no sea manipulada, ¿no? Claro. Porque una sociedad informada es alguien que siempre están pendientes de lo que esté aconteciendo. Creo que es importante que se generen este tipo de espacios. Igualmente, estaría padre que aquí invitaras aquí al gobernador electo Joaquín Díaz Mena. Ojalá que te escuche y que decida venir. Por favor. O también a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, sería bastante interesante, porque así conoces más allá, ¿no? De la persona, más allá de lo que hace, más allá de su puesto, de su cargo, conoces a la persona. Y creo que lo que quiere ahorita la gente, y por lo menos en la comunicación política, yo siempre lo digo, esas caras, o sea, dar a conocer a las personas, comunicarlas como son realmente en esencia y poder hablar las cosas de esta forma que son bastante nutritivas. Muchas gracias, mi estimado Ernesto. ¿Dónde te podemos encontrar? Ya me dijiste que escribes para un diario. ¿Cuándo te podemos leer? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Claro, pues me pueden encontrar en Canal 13. Conozco un noticiero junto con mi compañera Alejandra Piñeiro de 7 de la mañana a 9. Hay que levantarse temprano, pero ya te levantas temprano y bien informado. Te vas con todas las noticias también bastante importantes. Cada 15 días escribo en el Diario de Yucatán y también tengo una página ahí donde me pueden estar mandando sus denuncias ciudadanas que muchas veces vamos a conocer en el noticiero, o lo que ustedes quieran a través de Facebook como Ernesto Guerra de la Peña, o también en Instagram como Ernesto Guerra de la Peña. Muchas gracias, Ernesto. Estás invitado a regresar. Luego hay muchos temas. O sea, muchísimos. Esta hora es muy poco el tiempo para platicar de todos. Estará todo un día platicando de los temas. Y te agradezco muchísimo la invitación. De verdad que hay que generar este tipo de espacios y ojalá pueda darse otro tipo de conversación contigo para más adelante. Igualmente, invitarte al canal para hablar de los temas de agenda. Muchas gracias. El día que gustes, ahí voy a estar contigo. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Hiciste una radiografía puntual, precisa, sobre temas importantes, políticos, de los gabinetes, de las políticas, de todo, y queda mucho pendiente que platicar. Te agradezco mucho otra vez. Y para dar el cierre, agradecemos al auditorio, agradecemos que cada día somos más, cada día más llegamos a más gente, y invitadísimo a regresar pronto a estos micrófonos y a tu espacio. Muchas gracias. Que sí, yo encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, auditorio. Nos vemos para la siguiente edición de Jurídicamente MX. Hasta luego.